Buenos días a los jóvenes del grupo C5AD de los domingos, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Bienvenidos a la semana 2 del módulo de la materia de Derecho Civil 1. Esta es la segunda clase, nuestra segunda semana, y vamos a continuar con los temas que se están analizando en esta materia. Ya les explicaba antes de dar inicio a la clase y a esta grabación del mecanismo que se va a seguir para las actividades que se tienen que realizar en estas 5 semanas, los 2 exámenes, el parcial y el final, el valor de cada uno y también el tiempo para la entrega, tanto que es el examen que es el mismo día, así como también de las actividades que se señalan un tiempo. En lo que respecta a la actividad de esta semana, actividad 2, que es un cuestionario también, con valor de 20 puntos, y la entrega máxima es hasta el próximo sábado. El próximo sábado es 27 de febrero, para que lo puedan entregar antes del 22. Pero ya a partir de la tercera semana de ese examen, también el 28 de febrero, el último domingo del mes de febrero, van a tener su examen y al otro día sería el máximo para entregar su cuestionario. O sea, un día más para que puedan descargar las calificaciones en tiempo en la coordinación. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de Derecho Civil que vimos en clase, que les dejé un video grabado de casi 2 horas el domingo pasado. Veíamos que nuestra materia, una materia muy bonita, de toda la evolución del derecho civil, y lo importante, jóvenes, que vean, derecho civil es derecho privado. Las ramas del derecho están divididas en derecho público y derecho privado. Les marqué cuál es la diferencia. En el derecho público interviene el Estado como ente soberano, o sea, superior a los gobernados. En el derecho privado, pues las relaciones son del mismo nivel. Y si el Estado interviene para realizar una transacción, un negocio jurídico con un particular, pues lo hace en la misma categoría, al mismo nivel. Y también es muy importante que en esta primera clase que está en la plataforma vean los temas que comprende el derecho civil, están detallados, desde el derecho de las personas, el derecho familiar, el derecho de sucesiones, las obligaciones, los contratos, etcétera, etcétera. Todo lo que comprende el derecho civil. Incluso que algunos autores mencionaban que el derecho familiar lo consideran independiente del derecho civil, pero prácticamente es parte del derecho civil. En el Código Civil de Yucatán, lo que hicieron fue toda la cuestión familiar, todo lo que es derecho familiar, lo quitaron e hicieron un propio código familiar y también su propio código de procedimientos familiares. Si nosotros vamos a tratar algún asunto de nuestra materia, pues es lo que lo vamos a revisar en el Código Civil. Y si hay alguna cuestión de cómo se va a seguir un juicio, un trámite, algunas diligencias, pues hay que irnos al Código de Procedimientos. El Código Civil es el que se refiere a la parte sustantiva. Pero escuchen ustedes que el Código Sustantivo se está refiriendo a un código que no es de procedimientos, porque el Código Adjetivo es el de procedimientos. Si hablamos, por ejemplo, civil, la parte sustantiva del Código Civil. El código adjetivo, es el código de procedimientos. Es como que hablan de cuestión fiscal. El código fiscal es el código sustantivo en materia fiscal. Y el código adjetivo es la parte procedimental del derecho fiscal. Como
Hablamos, por ejemplo, del Código Penal. El Código Penal es el código sustantivo en la materia, el Código Penal. El Código Adjetivo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ya los estados ya no tienen sus propios códigos de procedimientos penales. Hay un código único, nacional, en materia penal. Esto derivado de se implementó el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales penales. Bueno, pues vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de la clase anterior que está grabada en un video. Tienen ustedes el link en plataforma. Por la cuestión de que pues también tienen ahí su actividad, como la de esta semana, ya hasta la hora que abre la clase, ya tienen ustedes su actividad. No sé, Luis, ¿quieres preguntar algo? Mario, respecto a los temas. Y vamos a continuar viendo la cuestión del acto jurídico. Acuérdense que los que ya vieron el video, ya leyeron la síntesis también que está de la primera semana, vimos que el acto jurídico es una acción que realiza una persona con la finalidad de producir efectos jurídicos. Cuando se firma un contrato, bueno, hay un efecto jurídico, va a haber un resultado. Si das en renta tu casa, vas a firmar un contrato de arrendamiento, y bueno, el efecto jurídico que va a hacer, pues otra persona va a tener la posesión del inmueble y te va a estar pagando una renta. Pues eso es un acto jurídico que se va a realizar. Podemos decirlo también que es un negocio jurídico, pues es un contrato donde pues cada una de las partes va a tener una prestación. Por ejemplo, yo voy a dar renta a mi casa, pues voy a tener, así como voy a tener derechos, voy a tener obligaciones. Voy a tener derecho a que se pague mi renta. Y la persona, la otra, pues va a tener el derecho de vivirla, pero también va a tener obligaciones de pagar la renta, cuidar el inmueble, etc. Y en los contratos no solo son derechos, también hay obligaciones. El derecho es objetivo de una obligación. Bueno, veíamos también cuáles son los elementos de un acto jurídico. Habíamos mencionado, entre otros, en la clase pasada, que está grabada, los elementos esenciales o de existencia de un acto jurídico, que sin esos elementos, pues lógicamente podemos hablar de una nulidad absoluta del acto. O sea, que el acto es nulo, completamente. Pero también vimos los elementos de validez. Estos elementos de validez son de que si falta alguno, pues el acto jurídico estaría relativamente nulo, sería relativamente nulo. Eso veamos también lo que es nulidad absoluta y lo que es nulidad relativa. Vamos a ver hoy uno de los elementos del acto jurídico, que es la licitud en objeto, motivo o fin o condición del acto como elemento de validez de este. O sea, el objeto del acto jurídico, como uno de sus requisitos, debe ser lícito, o sea, debe ser apegado a derecho. Si no está apegado a derecho, estaríamos hablando de una ilicitud. Ahí es el problema, porque no se estaría cumpliendo con este requisito. Vamos a ver el concepto de validez. ¿Qué se entiende por validez de un acto jurídico? Los actos jurídicos existentes pueden tener una existencia perfecta y entonces se van a denominar actos válidos. Un acto es válido. La validez, por consiguiente, la definimos como la existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio, tanto interno como externo. Puede existir el acto jurídico, pero puede padecer algún vicio, como el ser ilícito, el no observar la forma legal, el otorgarse por una persona incapaz, o bien porque puede existir uno de los vicios de la voluntad, que es el error, el dolo o la violencia y la manifestación de esta.
En estos casos, el acto tiene una existencia imperfecta que denominamos, como ya les dije, nulidad. Puede ser absoluta, puede ser. La nulidad se define como la existencia imperfecta de los actos jurídicos por padecer de alguno de los vicios y sus formas. Cabe recordar igualmente, es menester referirnos a la diferencia entre el concepto de nulidad y el concepto de inexistencia. Este último, por hacer referencia a la inexistencia, se refiere a la ausencia de elementos requeridos para la formación del acto jurídico y por consiguiente es inexistente. La nulidad es la corrupción de dichos elementos. En nuestra legislación no se menciona nada sobre la existencia del acto. En cambio, se refiere a la nulidad absoluta para los casos de ausencia de condiciones esenciales. La realidad de la validez faculta al acto jurídico no solo de existencia perfecta, sino que va a producir los efectos jurídicos para los cuales fue concebido. Por ende, el nacimiento del acto jurídico, cumpliendo con sus requisitos de validez, va a darle eficacia dentro del mundo del derecho a sí mismo, como a los resultados que va a producir. Vamos a hacer un repaso cuáles son los elementos de validez, no esenciales, de validez del acto jurídico. Teníamos que los siguientes son los elementos de validez de los actos jurídicos. Primero, el acto tenga fin, motivo, objeto y condición de ser lícitos. Llamamos a este elemento licitud del acto jurídico, o sea, que esté apegado al derecho. Número dos, que la voluntad, o sea, de la voluntad de los contratantes, de los que intervienen en el acto jurídico, se exteriorice de acuerdo con las formas legales o de alguna manera. Este elemento se denomina formalidad. O sea, un acto jurídico, si nos dice la ley, se va a realizar de esta forma, hay que cumplir con ello porque es un requisito. Si no se realiza de esa forma, estaría pues revistiendo una nulidad relativa. Tenemos también que la voluntad de las partes, las que intervienen en el acto jurídico, se exprese sin vicio alguno, o sea, el error, el dolo o la lesión, es decir, que sea una voluntad libre, definida y cierta. Se llama a este elemento ausencia de vicios en la voluntad o una voluntad sin vicios. Mario Boy no podría. Si Mario está preguntando respecto, no es el examen, es la actividad. Eso tendrían que solicitarlo, por favor, con la coordinadora. Ella es, explíquenle por qué no pudieron contestar su cuestionario para que le someten a su consideración y ella va a decidir. Bueno, la siguiente es que la voluntad se otorgue por una persona capaz. En materia jurídica, una persona es incapaz, pues porque podríamos mencionar que es incapaz, pues porque tiene algún trastorno mental o no comprende la dimensión de lo que va a exteriorizar, o bien puede ser también un menor de edad, que también pues, no tiene la capacidad jurídica para poder celebrar un acto jurídico. Entonces es importante que la voluntad se otorgue por una persona capaz. Siguiente es que el objeto sea susceptible en el ordenamiento jurídico, es decir, que sea legítimo. Se le denomina licitud del objeto u objeto lícito. Ciertos autores mencionan solo 4 elementos
ya sea la licitud del acto, la formalidad, la voluntad, la capacidad, pero omiten la licitud del objeto, ya que lo incluyen dentro de la licitud del acto jurídico o viceversa, como lo enumera el profesor Sousa Lenos, que omite la licitud del acto por la del objeto. Se apenas que por mencionar que ya está la licitud del acto, pues ya viene incluido el objeto. Pero no, de los que les acabo de mencionar anteriormente, esos son los requisitos de validez. Nuestro Código Civil no hace mención explícita de dichos elementos para la validez del acto jurídico, pero sí menciona los de un caso específico de acto jurídico. Por ejemplo, el contrato. El contrato es un acto jurídico que se lleva a cabo, donde las partes tienen que cumplir con esos requisitos. Pero no solo estos de validez, también los de existencia. Porque si no existe la voluntad, pues es una nulidad absoluta. ¿Y qué pasa si se lleva a cabo con estos requisitos que estén corruptos? Tienen una acción, ese derecho, de poder llevarlo a juicio para que un juez declare que ese acto es considerado como nulo y por lo tanto no tiene ningún efecto. Pero lo tienen que declarar, porque si no, por ejemplo, si se eleva en una, si hay una escritura en un notario que tenga algún problema en cuanto a su otorgamiento y así se llevó, pues la persona, por ejemplo, que compró una casa, la va a vender y se sigue arrastrando ese problema. Entonces, la cuestión es tratar de corregirlo y evitarlo. Otro punto muy importante en el libro cuarto, título segundo, capítulo 2 del Código Civil, menciona en su artículo 1112 los requisitos esenciales para la validez de los contratos y lo resume en tres. El primero, el consentimiento de los contratantes. Número dos, que el objeto sea cierto, o sea, el objeto es materia del contrato. Y número tres, que la causa de la obligación se establezca. Esté definida claramente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. La licitud del acto jurídico. El primer elemento que habíamos mencionado es la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto. Es decir, los actos jurídicos necesitan ser lícitos en todas sus manifestaciones para que el derecho los ampare y les dé consecuencias jurídicas. El acto lícito se define dentro de una serie de preceptos. Primero, que esté ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época determinada. Segundo, que no esté prohibido por la ley. Tercero, que el derecho positivo lo regule o lo nomine. Y número 4, para algunos que sea justo y además equitativo. Otra característica general y común de todos los actos jurídicos lícitos es la conformidad de los efectos jurídicos del acto a la conciencia que ordinariamente lo acompaña y a la voluntad que normalmente lo determina. Se ha definido la ilicitud, o sea, lo contrario al lícito, es lo ilícito, la ilicitud en el acto jurídico, diciendo que ésta existe cuando el acto va en contra del derecho positivo o de las buenas costumbres. El derecho positivo, jóvenes, es el conjunto de normas que están vigentes en una época determinada. Si hablamos, por ejemplo, de la Constitución actual, el Código Civil actual de Quintana, eso es derecho positivo, porque es un derecho que está vigente y es el que se está aplicando. Si alguna norma se reformara o se derogara, bueno, no pierdan de vista lo que es derecho positivo, que es el derecho vigente, que es el derecho que se está aplicando. Hay unos autores que hacen una separación, dicen, bueno, está bien, el derecho positivo es derecho vigente, pero hay que tomar en cuenta el aspecto de lo que es la retroactividad de las leyes. Es un aspecto de que se te va a aplicar una norma
que ya fue derogada, ya fue abrogada, que ya no existe, porque pues te beneficia. La retroactividad en la Constitución está permitida siempre y cuando no sea en perjuicio de la persona. Es, por ejemplo, ustedes cometen una conducta ilícita, un delito, y en ese momento, por el delito que cometieron, les pueden dar hasta 4 años de prisión. Pero resulta ser de que la penalidad sube y cuando ustedes se enfrentan a la justicia, pues simplemente el juez va a querer aplicarle el artículo actual. Ustedes pueden decir, no, que se me debe de aplicar además el que estaba vigente al momento de la comisión del delito, que es de 4 años. Y además, pues sí, se te debería de aplicar 4 años. Si el artículo 9 dice 8 años, pues te está perjudicando. Que se te aplique el antiguo, incluso puedes justificar que fue en la época que se cometió el delito, serían 4 años cuando más, máximo. Eso, entonces hablamos de la retroactividad. Les digo esto por la cuestión del derecho positivo, porque si bien es cierto que el derecho está vigente, o sea, dicen, no, el derecho positivo solo es el derecho vigente. Debería considerarse también que no está vigente por la cuestión de la retroactividad. La norma ya no está, o sea, no se aplica, pero en una cuestión de retroactividad van a solicitar que se les aplique esa norma del pasado porque les beneficia, no les perjudica. Y si la norma del pasado fuera una penalidad de 8 años y en la actualidad son 4, pues no te pueden aplicar la de hace la antigua porque te perjudica. Entonces, la retroactividad se debe de aplicar solo en beneficio, nunca en perjuicio. Bueno, miren, en un momento queda 1 minuto 56 segundos de clase de esta grabación. Ya saben cómo es el Zoom. Se corta y al minuto nos volvemos a conectar otra vez para continuar con la clase y esta grabación se empieza a convertir en video MP4 para que yo lo pueda subir a YouTube. Entonces les pido nada más de que cuando vean que se corte, esperan el minuto y se vuelven a conectar, los vuelvo a emitir y seguimos con la clase de hoy para que estos videos los tengan también ustedes a disposición. La semana pasada no hubo ningún corte porque pues estaba prácticamente solo en el Zoom y fue de corrido, no hubo ningún corte, casi las 2 horas pueden ustedes ver el video el tiempo que tienen. Pero ahora que sí hay audiencia, que son los 40 a 45 minutos de cada video. Ya queda menos de ya queda menos de 1 minuto para el corte. Una vez que se corte, nos volvemos a conectar al minuto y continuamos con nuestra clase. Les agradezco su atención el día de hoy y continuamos con la clase de la semana 2 de Derecho Civil. Gracias.